noche para nuestra edificación, nuestra exhortación y nuestra consolación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso 13 del capítulo 4, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y nos entramos entonces en el análisis, en el estudio de la palabra. Aleluya. Capítulo 4, verso 13 dice: porque no por la ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos. Amén. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Bienvenidos. El martes pasado entonces estuvimos analizando algunos aspectos importantes de la fe en contraste con respecto a la gracia. La ley con respecto a la gracia o a la fe. Creo que llegamos hasta el verso 17, ¿verdad? Estuvimos analizando el verso 17. Dijimos que la primera parte del verso 17 es un paréntesis, indicando entonces que hace parte del versículo 16, desde donde dice: no solamente para los que sean, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Vamos bien hasta ahí? Estuvimos viendo entonces que a Abraham le fue contado por justicia el poder haber creído. Quedamos en la afirmación o la determinación que Jehová Dios le dio a Abraham en el momento en que lo constituyó heredero de la promesa, pero también que lo hizo padre de todas las familias de la tierra. Amén. ¿Sí estamos bien ahí? Lo hizo padre, le dio ese privilegio. Dice, como está escrito: te he puesto por padre. ¿De quién?
de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a quienes, a los muertos, y llama las cosas, ¿aló? Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hablamos entonces de lo primero de la primera parte de este versículo, hablando Abraham, quien es padre de todos nosotros, delante o a los ojos de Dios, a quien Abraham creyó, el cual es Dios, el Dios de la vida, amén, el Dios que no solamente devuelve la vida a los muertos, sino que es el Dios que da la vida. Porque ¿por qué están los dos tiempos aquí? Porque ellos aún, en el momento en que Jehová Dios les constituye o les da la promesa, ellos en el momento no tienen el hijo. Y el problema no es que no tienen el hijo, el problema es que no están en condiciones de tener un hijo. Pero a su vez, también está entonces implícito lo que sucedería posteriormente con el muchacho. ¿Y qué sería lo que sucedería con el muchacho? Que Dios se lo pediría, amén, exigiría que Abraham lo sacrificara. Entonces Abraham necesitaba creer las dos cosas. Uno, que es el que da vida a los muertos. Porque si había que sacrificar el muchacho, pues él tenía que creer que él era poderoso para resucitarlo otra vez. Pero también tenía que creer en el Dios de la vida. Porque cómo tener un hijo siendo ellos ya viejos y además Sara estéril. Ese milagro solo lo podía hacer el Dios de la vida. ¿Va conmigo? Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí quedamos el martes pasado, cuando dice, te pondré, no te pondré, sino te he puesto. Amén. No es una expresión futura, sino te he puesto. Amén. Esto mismo ya lo encontramos en Romanos 8:30. Hay un ejemplo de esto. Igual, a estos también glorificó. Note que en Romanos 8 hay una cadena de cosas que sería bueno que las miremos. Romanos 8:30, para que entendamos cómo Dios llama las cosas que no son como si fuese. Gloria a Dios. El verso 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ojo a eso. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria a Dios. Entonces, note todo ese proceso. Pero Pablo ya está entonces dando que en la mente y en el propósito de Dios, ya esto es un hecho. ¿Aló? Eso de los glorificó ya es un hecho. O sea que lo que está diciendo Pablo es que el Señor Jesús a nosotros, amén, ya nos ve en su gloria. Ya nos da por hecho
que su iglesia está con él en su gloria. Aleluya. Eso mismo fue lo que pasó con Abraham. No te pondré sino te he puesto. Te he puesto, pero Abraham no tenía un hijo. Amén. Abraham, no había un hijo en Abraham y tampoco estaba en capacidad de que lo tuviera, pero él lo puso por padre de todas las familias y de todas las naciones. Diga gloria a Dios. Abraham puso su fe en un Dios. ¿En un Dios qué? Omnipotente. Abraham se acercó a Dios creyendo que Dios era galardonador, como dice Hebreos. Amén. Como dice Juan, de los que le buscan. Él creyó que Dios es un gran Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que Dios es un gran Dios? Amén. ¿O cree que Dios es un Dios? ¿Usted qué dice? Él es un gran Dios. Un poderoso Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es un poderoso Dios que puede hacer todas las cosas que Él se propone, y sobre todo cosas asombrosas. ¿Cuántos dicen amén? Él puede hacer cosas asombrosas porque Él es un gran Dios, un poderosísimo Dios, un Dios que todo lo puede, un Dios que es soberano. O sea, Dios no tiene que pedirle permiso a otro Dios si puede hacer. Ni trabaja en socia con nadie. No tiene que Dios decir, ¿será que podemos? Entonces, Abraham, lo primero que el verso que estamos analizando define es que Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creyó en un Dios que da vida a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él creyó en un Dios que puede hacer vivir a los que están muertos. Abraham y Sara estaban ya casi, dice su Biblia, ya casi como muertos. Amén. En el sentido de que ellos, según Romanos 4:19, en el sentido de que ellos no estaban en condición de dar vida. Amén. Amén. En ese orden ya estaban casi como muertos, porque no estaban en condiciones de dar vida. Gloria a Dios. Pero Abraham creyó en un Dios que da vida. Eso es lo primero. Y lo segundo que le pasó a Abraham es que Abraham creyó en un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, mire lo importante de lo que es un hombre a creerle a Dios de veras. O sea, ¿en cuánto tiempo se gastó Abraham para entender todo esto de Dios? Realmente no fue mucho tiempo. Abraham recibió conocimiento y revelación de Dios rápido, y sobre todo que creyó y comprendió cosas profundas de Dios que a nosotros todavía nos cuesta entenderlas. Amén. Nosotros nos desesperamos con la respuesta de Dios. Amén. Y somos caprichosos. Y parecemos niños berrinchosos. O sea, o Dios nos responde ya o nos responde ya. Porque si no, entonces nos da berrinche pentecostal. Abraham creyó en un Dios
que da vida a los muertos. Y note que le estoy diciendo que él estaba pensando, uno, en su parte física, en su parte biológica, en su parte reproductiva, que estaba ya como muerto. Amén. Para poder producir vida. Y dos, que Abraham estaba creyendo que ese Dios que un día le iba a pedir su hijo, ese Dios sería capaz de resucitarlo. Por eso Abraham iba a la fija. Amén. Usted no ve a Abraham titubeando en ninguna parte de la historia, ni en el curso del camino a Moria. Usted no ve a Abraham pensando en devolverse o en vacilar en sacrificar a su hijo, porque él dice, porque sabía que aún de las cenizas, amén, podía devolvérselo. ¿Y quién le enseñó eso a Abraham? ¿Quién? ¿A qué horas fue Abraham a estudiar teología? ¿A qué horas fue a abogar adentro para que se lo enseñara? Pero él lo tenía claro. Amén. Amén. Entonces Abraham había creído en un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Él sabía que él da la existencia a las cosas que no son. Esto se refiere a las cosas que Dios ha determinado que sucedan. Amén. Si Dios determina que sucedan, van a suceder, pero que todavía no se han cumplido. Por eso nosotros tenemos que creer en las cosas que todavía son futuras. ¿Aló? Pero usted no sabe que hay muchos que se han ido de la iglesia porque dicen, eso el Señor ya no viene. Yo llevo años en la iglesia y no ha venido, eso ya no viene. Abraham no pensaba así. Abraham decía, si él dijo que van a suceder, van a suceder. ¿Lo cree usted así? Bueno, hay que creerlo así. Si él dijo, yo soy Jehová tu sanador, así hay que creerlo. Así usted esté colgando ya los guayos, siga creyendo que él es Jehová tu sanador. Si él dijo que yo soy la resurrección de la vida, así hay que creerlo, aunque te estemos enterrando. Amén. Note que los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento recibieron esas revelaciones de parte de Dios sin que nadie se las enseñara. Eso fue lo que Job declaró. Yo sé que mi Redentor vive y aunque se pudra esta mi carne, sé que con mis ojos lo veré. ¿Y quién predicaba de la doctrina de la resurrección en esa época? Nadie. Nadie. Ese mensaje no se oía. Eso no se sabía. Nadie había anunciado eso. Sin embargo, note las declaraciones de estos hombres de Dios. Aleluya. Eso era lo que Abraham sabía. Entonces él sabía que da existencia a las cosas que no son. Se refiere entonces a las cosas que ya Dios tiene determinado hacer, que sucedan, pero que no han sucedido todavía, pero que en su momento en Dios tendrán su cumplimiento. Amén. Dios nos dijo que Isaac estaría en nuestro hogar, dice Abraham. Y entonces Abraham dice, bueno, si Dios dijo, va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él anuncia lo por venir. Llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas del futuro, Él las habla como si ya estuvieran. Diga gloria a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Hermano, a Dios hay que creer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, al fin llegamos. 4:18 dice el versículo, él creyó en esperanza, contra esperanza. No era que Abraham tuviera
Esperanza y que la esposa se llamaba Esperanza y que Esperanza no creía, no. Es que había tanta fe en Abraham. Amén. Que Abraham era capaz de creer hasta lo imposible de creer humanamente. Amén. ¿Cómo así que me va a dar un hijo pero que tengo que matarlo? Jesús está fuera de la lógica de la mente humana. Amén. ¿Cómo así que voy a ser padre si ya estamos viejos? Y además mi esposa es estéril. Pues si es estéril y está joven, pues algo hacemos. ¿Cierto? Si es estéril y está joven, algo hacemos. Pero es que es estéril y está vieja. O sea que eran dos imposibilidades que humanamente, que científicamente y biológicamente no era posible reversarlas. ¿Aló? Amén. ¿Cómo así que voy a ser padre de mucha gente si no tengo un hijo? Aleluya. Eso se necesita, tener mucha confianza en Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. ¿Qué fue lo que se le había dicho? Miren la frase que Jehová Dios le dijo: así será tu descendencia. ¿Cómo qué? Como las estrellas del cielo y como la arena. Pero cuando Dios le dijo eso a Abraham, Sara no estaba embarazada. Ni Sara tenía 25 años. Y tenía la imposibilidad, llevaban años, ya estaban cuchos, llevaban años de casado, así que la posibilidad de un hijo no existía físicamente. Pero Jehová Dios le dijo: tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena de mar. Por eso, si puedes, cuéntelas. Así será tu descendencia. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Dios le dice eso a Abraham y Abraham se hubiese puesto a mirar a Sara, amén, pues imagínense en qué le podía ayudar la fe a Abraham viendo a Sara ya como una uva pasa. ¿Y con quién será que voy a tener el hijo entonces? Si ya no, ya sabe, imposible. Ahora, quitémosle lo viejita. Pero era que era estéril. O sea, no había habido posibilidad de vida cuando estaba joven. Amén. No había habido esa posibilidad de vida estando joven. Pues imagínense entonces Abraham con la promesa en la mano y viendo a su esposa viejita y estéril, pero con la palabra replicándole en su mente: así será tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Ah? ¿Usted qué hubiera hecho? Usted tendría varias opciones. Uno, divorciarse y volverse a casar con una muchacha. O sea, cambiar a Sara por 2 de 15. Amén. O volverse loco. Porque ¿cómo hacer que eso fuera posible? Así que si Abraham se hubiese puesto a mirar a Sara y hubiese mirado su situación y sus circunstancias, ¡ojo! Porque eso es lo que no nos deja a nosotros muchas veces. Que la fe se engorde, que la fe se desarrolle, que la fe surta efecto en nosotros. Porque nosotros miramos situaciones y circunstancias.
cuando nosotros vemos situaciones y circunstancias, eso hace que nuestra fe se tape. Que haya una montaña ante nosotros y que no podamos ver la bendición que está del otro lado. Si Abraham se hubiese puesto a pensar en eso, él hubiera dicho: Dios está loco, se está burlando de mí, o definitivamente esto no puede ser. Pero Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Abraham creyó. ¿Aló? Cuando hay fe en la persona, la fe no exige explicaciones. La fe no demanda, no pregunta. Porque la fe es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es declarar en mi vida que yo tengo un Dios que hará lo que dijo. Note que siempre hemos dicho que la definición de Hebreos 11:1, esa es una definición no teológica sino académica de la fe. Fe es la circunstancia, fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La definición teológica es: fe es creer que Dios hará lo que dijo porque es poderoso. ¿Aló? Dios lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hace. ¿Está conmigo? Eso fue lo que Abraham creyó. Abraham no se puso a pensar en circunstancias, sino él dijo: si Él lo dijo, Él es el que llama las cosas que no son como si fuese. Él es el Dios de la resurrección y de la vida. Parece igual, pero no es igual. Una cosa es que Dios te resucite. Eso es volver a algo que está en un estado inerte, que perdió la voluntad, regresarlo a su estado natural. Pero dar la vida es otra cosa. Y Abraham lo había mencionado atrás, las dos cosas. Había dicho: Él es el Dios que resucita. Es el Dios de la vida. Y es el Dios que llama las cosas que no son como si fuese. O sea, Abraham se apoyó en esos tres pilares y dijo: si Él es el Dios de la vida, Él no tiene problema en hacer fecunda a mi esposa. Si Él es el que resucita a los muertos, aunque mi hijo esté muerto, Él me lo devuelve. Y si Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen, así que aquí no hay nada que temer. Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque acuérdense que nosotros somos de la fe de Abraham. ¿Está conmigo? Y aunque lo que Dios te haya hablado y aunque lo que tú estés sintiendo te parezca imposible, ¿sabe por qué te parece imposible? Porque miramos circunstancias. Amén. Y las circunstancias no te dejan ver más allá. ¿Qué fue lo que no hizo Abraham? Vea, parecía imposible por su estado físico, eran ancianos. Por su estado biológico, ya la ciencia, la medicina, la biología decían que no sería posible. Por su estado reproductivo, menos todavía. Y por su estado emocional, no había posibilidades por ningún lado. Pero Abraham no se puso a mirar esto, sino que él creyó. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él creyó en el que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Llegamos al verso 19. Gloria a Dios. Mire, esto es lo hermoso. Y no se debilitó.
a pesar de que tenía todo esto en su contra, no se debilitó en la fe. Vean lo que estoy diciendo. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi de 100 años, y además de ñapa, la esterilidad de la matriz de Sara, no se debilitó. ¿Aló? ¿Ha estado usted en alguna circunstancia parecida? Le garantizo que no. A nosotros no nos ha tocado desafiar la fe así. Ojalá nos tocara ver qué clase de fe tenemos. Amén. Pero, no, pues imagínense. Pero mire cómo encabeza el apóstol este texto. No se debilitó. ¿En dónde? En la fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. En ese aspecto que les estoy diciendo que Dios los compromete con la vida y les dice, les voy a dar un hijo. Y si su cuerpo ya no tiene suficiente vida para ellos, menos van a tener vida para dar otra vida. Entonces el cuerpo de Abraham ya desgastado y la matriz de Sara estéril. Pero sin embargo, no se debilitó. Diga conmigo, no se debilitó. No se debilitó. La expresión muerto aquí entonces indica que no estaba capacitado para dar vida. Amén. Hebreos 11, que es el capítulo, el mural de los hombres de la fe. Ahí están ellos, o ahí está Abraham. Dice el versículo 11, voy a leer el 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, oiga, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera ¿de qué? De tiempo, de la edad. Escuchen esto. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Amén. Salieron como las estrellas del cielo, en multitud, y como la arena del mar innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Entonces, ya el verso 12 habla de Isaac, que es lo que estamos diciendo. Dice, y por lo cual también de uno, y este ya casi muerto. Abraham ya tenía el puñal así, listo para degollar a su hijo. Pero Abraham, aún sabiendo que lo iba a hacer, él decía, él me lo devuelve de las cenizas. Amén. Hermano, eso es mucha fe. Él me lo devuelve de las cenizas. Así que desde ese punto de vista físico era imposible para ellos tener hijos. O sea, todo estaba en su contra. Lo único que estaba a su favor era su fe. Que la fe la tenían puesta, uno, en el que da vida. Dos, en el que es la resurrección. Y tres, en el que llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es importante tenerlo. ¿Aló? ¿En dónde está basada su fe? ¿En dónde está puesta su mirada, su fe? ¿En qué se basa? ¿En qué clase de Dios? En el Dios de la vida, el Dios de la resurrección y el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Por eso para nosotros, si hay algo seguro, es que hay un cielo nuevo.
¿O no? Para nosotros, si hay algo seguro, es que Dios tiene preparado un lugar. Ni siquiera sabemos para arriba, para abajo, para un lado, para ahorita. No sabemos, pero nosotros creemos en el que llama las cosas que no son, como si fuesen. Ojo, tampoco dudó. ¿Qué fue lo primero? No se debilitó. Dos, tampoco dudó por incredulidad. Hermano, la incredulidad es... Amén. Y la incredulidad es como la levadura. O sea, usted no necesita ser un gran incrédulo. ¿Qué dice la Biblia de la levadura? Un poquito. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de incredulidad en su vida daña toda su fe. ¿Aló? Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Y cuando yo me fortalezco en la fe y creo las cosas imposibles de Dios, doy gloria a Dios. Hermano, la fe glorifica a Dios. ¿Aló? La fe glorifica a Dios. La duda es pecado. Amén. Y no importa si es grande la duda o es chiquita, un poquito de levadura. Ya se le tiró toda su fe. Amén. Y cuando uno no tiene fe para sanarse, cuando uno no tiene fe para recibir el Espíritu Santo, menos le va a alcanzar la fe para salvarse. Hola. Escuche eso. Si su fe no alcanza para ser sano, si su fe no alcanza para recibir el Espíritu Santo, si su fe no alcanza para creer que Dios es poderoso, menos le va a alcanzar su fe para creer que Dios lo puede poner de patitas en el cielo. Hola. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Y no dudó, sino que se fortaleció. Así que cuando usted duda, se está debilitando. ¿Qué es lo que lo fortalece? La fe. Pero la duda lo debilita. ¿Aló? La duda lo debilita. La fe lo vuelve gigante ante Dios y ante la adversidad. Pero la duda, amén, lo convierte a usted en presa fácil de lo que sea. A usted lo mata una gripe espiritual. Porque la fe hace las veces de las defensas del cristiano. Cristiano que no tiene fe, no tiene defensas. Y entonces el diablo lo pone a dudar en todo. En todo. ¿Será que sí es verdad? ¿Será que eso de que el Señor viene sí? ¿Será que eso de que vivir en santidad, será que sí? ¿Será que? Pero. Y entonces usted duda. Y el que duda es como las olas del mar, que son arrastradas de un lugar a otro. No tienen un sitio fijo. Ya. Pero el que tiene fe se para como una columna. Y así lo golpea el viento, la tempestad, el chubasco, las olas. Él está ahí.
Diga gloria a Dios. Eso le pasó a Abraham. Abraham se mantuvo firme, fortalecido en la fe. Diga gloria a Dios. No, dice Pablo. Abraham no vaciló, no titubeó o dejó ver alguna incertidumbre, alguna muestra de incredulidad, sino que se fortaleció. Volvemos otra vez al versículo de atrás, creyendo que el que había dicho era el que es el que resucita, es el que da la vida y es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Y acuérdese que la definición teológica de la fe es que Dios hará lo que Él dijo, porque es un Dios que todo lo puede. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Diga gloria a Dios. 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso? Dios es lo suficientemente capaz para hacer todo lo que ha prometido. No con respecto a Abraham, con respecto a nosotros. Él lo hará. Porque la boca del Señor lo ha dicho. Si Él lo dijo, Él lo hace. Créalo, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Eso fue lo que le dio seguridad a Abraham. Abraham dijo, si Él lo dijo, Él es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. ¿Está conmigo? Amén. Es poderoso. Y entonces ahí vamos a la fija. Así que la fe se define como Dios puede o Dios hará. Así se define la fe teológicamente. Dios puede. Y si Él puede, Él lo hará. No hay quien lo detenga a Él. Amén. No hay quien lo detenga. No hay barrera, no hay muralla. Amén. Cantamos, no hay problema. Porque Dios puede. Él puede. Él es todopoderoso. Y si Él es todopoderoso, Él es capaz de hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Si Él le dijo a ellos que iban a tener un hijo, lo van a tener. Amén. ¿Va conmigo? Aleluya. Gloria a Dios. Si Él te dijo a ti algo, créelo. Créelo, pero no lo dude ni un solo instante. Mira, hermano, nosotros truncamos muchas de las bendiciones de Dios porque nuestra fe es intermitente. Hoy yo amanezco creyendo, pero a mediodía ya un aguacero me roba la fe. Amén. Entonces yo veo que hoy amanezco, uy, bonito el día hoy, gracias a Dios, no va a llover, pero cuando llovió ya me quitó la fe. Ya. Entonces nuestra fe es intermitente, y una vez que tu fe se vuelve intermitente, asesina la promesa de Dios. ¿Aló? Porque la incredulidad es lo único que hace y que es capaz de hacer que Dios no haga nada. La incredulidad. Amén. Entonces, una vez que en su vida hay incredulidad, usted creyó que Dios sí podía sanar y hasta sintió que Dios estaba actuando en usted, pero mañana le amaneció doliendo más. Entonces, no, ya te tiraste la promesa. Mire la cadena
cosa de Job. Job durante todo un día, desde la mañana hasta la noche, estuvo recibiendo pésimas noticias. Pésimas. Y cuando Job terminó el día y ya no había más quien trajera noticias, dice que se postró y adoró. Y dijo, bueno, este me fue un buen día. ¿Qué vamos a hacer? Desnudo nací, desnudo tengo que volver a la tierra. Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó. Lo único que no puedo perder es que tengo que seguirlo adorando. Gloria a Dios. ¿En dónde ve usted el charco de la fe? Oh, está como un riel. Job había podido ponerse a decir, si Dios mismo había dado, usted lee el versículo 1 del capítulo 1, dice, había un hombre en el oriente y era justo y se madrugaba todas las mañanas a hacer ayuno. Y si Dios mismo había dado testimonio, ¿no te has dado cuenta de mi siervo Job? Varón recto. Y cuando uno cree que Dios piensa de uno así, uno cree que tiene derecho de reclamarle a Dios. ¿No le pasa? Cuando usted siente que es fiel, cuando usted siente que es buen esposo, buen hijo, buen cristiano, que diezma, que ofrenda, que da primicias, que da limosnas, que colabora, que da el voto, que evangeliza, que ora, que ayuna, que se pone las naguas largas, que tiene las mechas largas, que no se echa ninguna pintura. Usted se siente casi santo. Pero eso te hace creer que a ti no te puede pasar nada adverso. Y cuando te pasa, entonces discutes con Dios. Error. Porque de Job Dios dijo, no te has dado cuenta, no has mirado a mi siervo Job, que es hombre, varón, recto. Y para que Dios diga eso, es porque era recto. Y en un día Job estaba en la peor ruina, era el más miserable de todo Oriente. Por la mañana, a las 6 de la mañana era el más prestante de Oriente, el más rico de Oriente. Pero en la tarde era el más miserable de Oriente. Pero Job se postró y adoró. Y lo primero que él dijo fue, desnudo vine, desnudo me tengo que ir. No he visto un entierro con trasteo, así que Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, yo sigo creyendo que Él es bendito. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Pero eso no fue todo. Eso no fue todo, porque como el diablo no pudo ir, entonces el Señor le permitió ir más allá. No sé, pero de todas maneras, como usted lo está ahí consolando, ¿verdad? Pero póngale una enfermedad bien. Y el Señor le dijo, toca tu cuerpo, tócalo. Pero sí, su vida no va a tocar, toca el cuerpo. Y el diablo le puso una llaga desde la cabeza hasta los pies. De la noche a la mañana, Job estaba podrido, literalmente podrido. Y era tanto su desespero que dice que se rascaba con un tiesto. Un tiesto es un pedazo de piedra, de teja, de algo fuerte. Y con eso era que se sangraba, se desgarraba su llaga del desespero. Y
Y cuando su mujer lo vio así, yo no, hermano. Oiga, tampoco. Pues a mí sí me dijeron cuando me casaron que hasta que la muerte los separe, pues no, tampoco. Así que confiésate con Dios y yo te doy para la eutanasia. ¿Y qué dijo Job? Como cualquier mujer pasa a mí. O sea, acabas de no establecer diferencia. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente el bien? ¿Acaso seremos fieles solo cuando Él nos tenga en abundancia? ¿Estaremos solamente en condiciones para recibir el bien y no el mal? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Ah? ¿Dónde ve usted la laguna y le quiere olvidar? Para uno quedarse ahí, yo sé que mi Redentor vive. Y nota la expresión, y aunque se pudra, porque estaba podrido, aunque se pudra Mica, yo sé que con mis ojos lo veré. Y ratifica, lo veré yo. No es que me van a contar, yo mismo lo veré y no otro. Eso se llama fe. Amén, amén. No se debilitó, sino que se fortaleció en la fe. Santo Jesús. Pero ¿cree usted que paró? No paró. Ahora vinieron los tres amigotes: Sofar, Bildad, ¿cómo se llamaba el otro? Ayúdenme con el otro. Elifaz. Tres amigotes, bíblicos todos. De esos amigos que le dicen a uno, confiese el pecado que te tuvo que haberla embarrado muy mal para estar así. Y cada uno empezó a hacerle acusaciones a Job. Amén. Y a apretarlo y a llevarlo a que se rebelara contra Dios. Hable con él, reclámele. Luego usted no dice que es fiel. Reclámele. ¿Por qué lo tiene así? Y entonces lo confrontaban. Si usted no es capaz de reclamarle, es porque usted sí es un perverso. Y usted sabe que a la hora que lo reclame, entonces Dios lo va a coger y lo va a apretar. Así que, y Job se vio tan apretado que un día Job decidió hablar con Dios. Y Job fue ante Dios y Dios le dijo: decidiste hablar. Decidiste hablar. Está bien, hablemos. Y entonces Job decide preguntarle a Dios una bobada. Y Dios le dice: ok, yo te preguntaré y tú me responderás. Amén. De una pregunta que Job le hace a Dios, tonta, simple, de esas preguntas que uno a veces le hace a Dios, o de esas cosas que uno quiere que Dios haga con uno, como el muchacho cuando está buscando novia: Señor Jesús, que sea tu santa voluntad. Pero es que a mí me gusta la de los ojos grandes, la que se hace siempre en el rincón de la vaca número 4. Y de eso que Job
se atrevió a decir, salieron 63 preguntas que Jehová Dios le hace a Job. Elementales, preguntas simples. Por ejemplo, ¿conoces tú a la osa mayor? ¿Y sabe cómo se llama cada uno de sus cachorros? ¿Has visto tú al Leviatán y lo sacarás con anzuelo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Y sabe usted quién me estaba ayudando a poner los cimientos del universo? Y Job iba abriendo los ojos. Y cuando terminó Jehová Dios de hablar, Job dijo, de oídas. Y escuche que ni Job ni Abraham eran unos ignorantes en cuanto a Dios. Pero vea cómo ellos con esto lo que hacen es descubrir todavía más a Dios. Y entonces Job dice, de oídas te había oído. O sea, mi fe era religiosa. Mi conocimiento de ti era religioso. Pero ahora mis ojos te ven. O sea, ahora sé de veras quién eres. Miren cómo la prueba no entierra a los hijos de Dios vivos. Amén. Sino que la prueba produce paciencia y la paciencia produce fe. Y la fe produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Que estás enfermo, que estás llagoso, que estás canceroso, que te viniste abajo, que te quebraste en el negocio, pero eres fiel, no te avergüences. Amén, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aló. La mayor riqueza no la tiene usted en el negocio, la tiene en el corazón. Y esa nadie te la puede robar. Te oías, te había oído, pero ahora mis ojos. Así que, Señor, ahora sí me arrepiento de verdad. Ahora sí me convierto de verdad. Y entonces Él pide, tráigame en un cincel porque yo quiero plasmar estas palabras que nunca se borren. Yo sé que todo lo puedes. Definición de fe. Dios hará lo que Él dijo que va a hacer porque Él todo lo puede. Yo sé que todo lo puedes. Amén. Y una vez que Job conoce a Dios de esa manera, entonces ahora Job tiene confianza y seguridad y dice, ¿quién me diera dónde? ¿Quién me dijera por cuál camino cojo para hallar a Dios? Porque si alguien me orienta y me dice por dónde me puedo ir, yo iría hasta su silla y expondría mi queja. Aló. Con Dios no se pelea. Amén, amén. Así es. Quéjese. Quéjese. Yo prediqué una vez un mensaje que lo titulé Moleste a Dios. Entonces el juez del Nuevo Testamento dice, a causa de tu importunidad y tu molestia, que te volviste cansona, te voy a hacer justicia. ¿Aló? Molestia a Dios. Todas las mañanas llegamos y el día que tenemos una charlita pendiente, usted y yo. ¿Me acuerdo del carrito ese que vi bonito allá en el concesionario? Me gustó tanto, pesado. ¿Se acuerda la casita esa bonita que hay en la esquina ya, que tiene un localcito ahí para montar una panadería y con mi esposita trabajando? ¿Se acuerdan? Molestia a Dios. Importúnelo. Amén. Yo iría hasta su silla y expondría mi queja. Amén. Amén. Pero no peleé con Dios. No
No pelee con Dios. No discuta con Dios porque Él es soberano. Amén. Él es soberano. Cuando tú discutes con Él, te estás poniendo al nivel de Él. Y estás diciéndole, te equivocaste. Y Él ni se ha equivocado, ni se piensa equivocar. ¿Va conmigo? Abraham hubiera podido decir, no, pero que también quiere más abusivo también. O sea, como así, se está burlando de nosotros, que nos va a dar un hijo hasta también es abusivo. O sea, ¿qué va a hacer a Sara por ahí criando un hijo a esta altura de la vida? Bien cucha, ya con las peluchas bien caídas. Abraham había podido ponerse a discutir con Dios todo eso, ¿cierto? Dice, pero no se debilitó, sino que se fortaleció. Hola. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque la vida de Abraham es la vida de nosotros. A nosotros Dios nos sacó de tierra de seguro. Y nos va pasando por un desierto. Y vamos a llegar a una tierra que fluye leche. Pero se necesita fe y de la buena. Para no quedar postrados en el camino. Para no ponernos a pelear con Dios. Amén. Sino que podamos creer, como dice la palabra, como viendo al invisible. Eso es una cosa rara, viendo al invisible. ¿Cómo así que viendo al invisible? Sí, la fe permite eso. La fe permite llamar las cosas que no son. Usted puede soñar ya en su casa, usted puede soñar ya con su sanidad, usted puede soñar ya con lo que quiere en Dios. ¿Aló? Pero necesita tener la fe de Abraham. ¿Está conmigo? Vamos a ofrendar. Quedamos en el versículo 20, ¿cierto? Ah, sí, 21. Ya para el 22 dice el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Necesitamos esa clase de fe. Aleluya. Ya llegando ahí al 22. Llegando ahí al 22. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y nos empieza entonces ahora a involucrar a nosotros. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quién, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor, a Jesús, Señor nuestro, el cual, ojo, porque en este versículo 4 hay cosas profundas. Versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Creo que el próximo martes nos quedaremos en esos 4 versículos porque hay cosas importantes que discutir. ¿Alguien aprendió algo hoy? Amén. Nosotros somos gente de fe. Vivimos por la fe. Funcionamos por la fe. Amén. Y no se le olvide, la definición teológica de la fe es: Dios hará, Dios puede, Dios hará. porque Él Puede. todo lo puede. Él todo lo puede, Él lo hará. Y más si lo prometió. Dios no está obligado a hacer lo que Él no ha dicho. Pero si Él lo dijo, délo por hecho. ¿Está conmigo? Délo por hecho, porque si Él lo dijo,
Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Felices sueños para todos. Dios los bendiga.